Ahora sí comenzamos. Axel, bueno, como te comenté, pues mi nombre es Melissa, yo estoy trabajando con Good Neighbor Jobs desde acá, desde San Juan de Puerto Rico. Te agradezco mucho de antemano tu tiempo por estar con nosotros hoy. Comencemos si quieres presentándote, nos cuentas cómo te llamas, cuántos años tienes. Me llamo Axel Isagi, tengo 20 años. Ay, eres muy joven, Axel, y hablemos un poquito de ti. ¿Dónde creciste tú? ¿De dónde eres? Pues soy de Mayagüez, Puerto Rico. Me crié en Mayagüez, me mudé a los estados en noveno grado cuando tenía 14 años. Regresé a Puerto Rico el año pasado, en verano. Estuve allí 3 meses hasta que me enteré de Guleway y me mudé para acá de nuevo. Ah, excelente. Y Axel, ¿tu familia, tu núcleo familiar es grande, es pequeño? ¿De cuántas personas se compone tu familia? Complicado, porque mi mamá y mi padre son divorciados, yo viví con mi mamá solo con ella por mucho tiempo. Es complicado. Está bien. ¿Y tienes hermanos, Axel? Sí, tengo 4 hermanas. Ah, perfecto. ¿Y ellos viven en Puerto Rico? Tengo 3 que viven en Puerto Rico, una en New York. Ah, Soy excelente. menor. Es la menor. Tú eres el menor. Sí, soy menor. Ah, ok, perfecto. Y Axel, ¿a ti qué te gusta hacer para divertirte? ¿Cuál es tu hobby? Bueno, recientemente dormí, porque trabajo por la noche, de 7 a 4, 7 a 6 de la mañana. Pero me gusta leer libros, veo Netflix normal, dibujo a veces, cuido de mis animales, cosas así. ¿Te gustan los animales? Sí, tengo Y, ahora un perro aquí. tienes mascota, ¿y cómo se llama? Pues se llama así como lo cogí, Hudson, así cogí. Ay, a ver, veámoslo en la cámara, no lo veo. Vente, vente. No sé si puedo verlo bien, es negro también. Está tímido. Ay, ahora sí, gordo. Espectacular. Y vive entonces ahí contigo. Sí, vive conmigo. Ay, qué belleza. Axel, bueno, para entrar como un poquitico más en materia respecto al trabajo, quiero que me cuentes un poco cómo fue ese primer día de trabajo, desde el momento en que decidiste tomar la decisión de ir a trabajar con nosotros a Estados Unidos, cómo fue ese recibimiento, cómo fue el primer día oficial de trabajo. Pues primer día de trabajo, con el modelo que y todo, pues normal, no sabía qué esperarme. Bueno, trabajaba antes en fábricas, sabíamos lo que esperar, pero no como esta. Al primer día, la orientación me encantó, fue fácil, la que nos recibió fue una gran persona. El primer trabajo fue fácil, pero agotador, porque tuve todo ese tiempo parado. Cuando salí de trabajo, mis piernas no servían. Porque tenía botas también. Cuando compré la tenis, mejor. Y antes de comenzar a trabajar, Axel, con nosotros, con Good Labor Jobs, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías tú? Pues en el año pasado tuve varios trabajos, pero el más largo que tuve fue McDonald's como manager. Después renuncié a ese trabajo y tuve en diferentes trabajos por poco tiempo. Antes de Good Labor, estuve en Puerto Rico trabajando en McDonald's, pero como empleado, no como manager. Después de ahí, apliqué por accidente, apliqué a Good Labor y me llaman y pues vine por acá. Ah, excelente, Axel. ¿Y cuál es la parte que te gusta más del trabajo que haces hoy en día? Um, de trabajo como tal, normal, es un trabajo, no sé, es fácil, saco de ahí para mi casa. De Gulebo así de experiencia aquí, me gusta más el hecho que no me preocupo de los bills, no. Like, no me preocupo de agua, de luz, de gente, eso ya lo sacan de mi cheque, eso. No tengo que preocuparme por eso. O sea, es muy práctico para ti. Tú trabajas y no te preocupas por ese tipo de cosas que normalmente cualquier persona se tendría que preocupar. Porque yo tuve que pagar biles y todo eso y es bien frustrante.
bien frustrante. Sí. So, me gusta el hecho de que no tengo que ocuparme de eso. Que mi cheque y ya está. Ah, excelente. Axel, y me han hablado de lo buena persona que tú eres, ayudando a tus compañeros de trabajo. Cuéntame cómo te gusta ayudarlos, en qué te destacas tú en ese sentido. Pues ayudar, pues aquí todo el mundo es nuevo. O sea, aquí todo el mundo es recién mudado a este lugar, no vemos a nadie, solo tenemos que ayudarnos uno al otro. Si no, y tú no ayudas a nadie, ¿quién te va a ayudar? Tú sabes. Um, pues como pueda, había un compañero que no tenía comida, pues le llevé comida. Sí, ayudarlos con inglés muchas veces, porque mucha gente no habla inglés, cosas así. Ay, excelente, Axel. Me alegra demasiado saber que contamos con una persona como tú en la compañía. Para nosotros es súper importante poder contar con personas de la calidad humana que tú tienes. Así que me alegra mucho y te invito a que lo sigas haciendo porque también habla mucho de lo buena persona que tú eres. Axel, bueno, y para terminar, me gustaría que me contaras cómo te ves tú en 3 años. ¿Quién quiere ser Axel dentro de 3 años? Si tienes planes, ¿hay algo que esté en tus sueños lograr? Pues, yo estoy intentando recientemente cogerlo paso a paso. So, no pensando en tanto en el futuro, pero mi plan ahora es ahorrar dinero para mudarme a Ohio de nuevo, porque yo vivía ahí, en Ohio. Ese es mi plan, ahorrarme chavito para ir para Ohio. O sea, por ahora quisieras en algún punto regresar donde tú estabas. Ese es mi punto, mi meta por ahora. Ah, Porque perfecto, Axel. Bueno, eso está muy bien. Mientras uno tenga esos sueños y esas metas, uno simplemente tiene que trabajar por ellas. Y pues yo estoy segura que lo vas a lograr porque, como te digo, me han hablado muy bien de tu trabajo y con lo que tú me cuentas, creo que lo vas a lograr de verdad. Así que sigue adelante, sigue trabajando. Voy a terminar en este momento nuestra grabación. Dame un momento.